Yo vivo en un pueblo muy cerquita de aquí y me encanta la paz, la tranquilidad, el campo y luego pues coges el coche y vas a la ciudad en cuando lo necesitas y ya está. La ciudad, ¿Y por qué? pues nada, porque hay más ambientes, más servicios. Hay más supermercados, más tiendas, más comercios y en el campo y en el pueblo tenemos menos. La ventaja de la ciudad que tienes de todo y depende del pueblo en el que estés, pues puedes tener de todo o puedes tener de nada. Hay pueblos que no tenían que existir. Hay más gente, hay más todo, hay más ambiente, hay más, ¿sabes? Que estás en el pueblo y no hay nadie. En los pueblos pequeños pues no tienes muchos bares, muchas historias, ¿no? Siento que el pueblo está bien para verano y tal, pero que en general prefiero la ciudad. No tienes el médico al lado, igual no hay escuelas. Muchas cosas no tienes todo a mano, tienes que moverte al pueblo de al lado, no tenemos aquí, por ejemplo, cajero. Yo si puedo no voy a la ciudad para nada. Tengo aquí la tienda del pueblo, además hay que dar dinero a los pequeños comercios y se está fenomenal. Hola, ¿qué tal? Esas que acaban de escuchar son las respuestas a las preguntas que nos hacemos esta semana en nuestras Cortes. ¿Dónde prefieren vivir? ¿En una ciudad o en un pueblo? ¿Y por qué? ¿De qué depende esa decisión? Como acaban de escuchar, influyen múltiples factores, por ejemplo, el empleo, las infraestructuras, los servicios. La realidad de nuestra comunidad de Castilla y León es que 2/3 de la población se concentra en las ciudades. El medio rural pierde habitantes, pero no solo los pueblos sufren este descenso, las propias capitales ven también cómo se reduce el número de sus vecinos. La despoblación es el gran problema de Castilla y León. Los últimos datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, publicados en junio, señalan que la comunidad perdió el año pasado casi 10.000 habitantes. En porcentaje fue el cuarto mayor descenso por comunidades autónomas. Hoy queremos preguntarles a nuestros invitados si hay solución, si se puede revertir este éxodo y cuáles son las propuestas. Bueno, pues nos acompañan ya en el plató Leticia García, del Grupo Parlamentario Popular. Gracias por estar con nosotros. También aquí está Miguel Suárez, del Grupo Parlamentario de Vox. Gracias, Miguel. Ángel Ceña, del Grupo Parlamentario UPL Soria-Ya. Gracias. Buenas noches. Ángel, muy buenas noches. Y Francisco Igea, portavoz de Ciudadanos, en representación del Grupo Mixto. Gracias, Francisco. Muy buenas noches. Bueno, pues gracias a todos por estar hoy aquí. Tengo que aclarar que no hay ningún representante del Grupo Parlamentario Socialista que ha declinado la invitación a participar en este programa. Así que, bueno, pues entramos en materia y la primera pregunta que les lanzo, bueno, ¿estamos a tiempo de revertir la situación o, bueno, ya llegamos tarde? Leticia. Bien, la despoblación, yo me gustaría lo primero decir que no es un problema exclusivo de Castilla y León, que también la padece, otras muchas regiones de España y de Europa sufren este problema, que la despoblación no afecta exclusivamente al mundo rural, también afecta a las ciudades. Tenemos los informes de la ONU que nos dicen que hay esa tendencia generalizada en todo el mundo a ir a las megaurbes. Prevé que en el año 2050 el 70% de la población aproximadamente viva en las grandes urbes. Hay un éxodo rural que es generalizado. En Castilla y León lo sufrimos especialmente, llevamos años sufriéndolo. El Partido Popular ha afrontado con mucha determinación en los últimos años este problema y yo creo que hay margen de actuación si todos contribuimos de forma global, de forma conjunta, si construimos entre todos una estrategia de dinamización demográfica que venga desde la propia Unión Europea, que es la primera implicada, pasando por el Gobierno de España y llegando hasta el último término de las entidades locales. Por lo que yo creo que ese esfuerzo serio, en el que además pedimos el compromiso del Gobierno de España, que en este tema está desaparecido, prueba de ello es que en este mismo debate no está el Partido Socialista, que haga ese esfuerzo global para que entre todos podamos diseñar una estrategia de futuro que revierta esta situación. Miguel. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis de cuáles son las razones que nos han llevado al punto en el que estamos. Nos han llevado las razones, las han comentado antes, los problemas de infraestructuras, los problemas de empleo que al final se ha visto sacrificado por culpa de determinadas políticas ideológicas que lo que han venido a decirnos es que explotar nuestro campo, trabajar nuestro campo, tener nuestra propia industria, tener nuestra soberanía energética, son cosas que en España no deberíamos tener. Y por lo tanto, al final, eso termina empujando este tipo de situaciones y obviamente también un descenso de la natalidad, que es uno de los problemas que más estamos sufriendo. Como bien decía Leticia, no solo en el mundo rural propiamente, no solo en los pueblos, sino en las grandes ciudades. Ciudades como Ponferrada, de donde soy yo, están perdiendo población desde hace una década, de manera continuada.
y la comunidad autónoma en general pierde población también desde el año 2009 de manera continuada. 160.000 personas en la última década propiamente. Es una situación terrible. Entonces, nosotros tenemos que encontrar alternativas que permitan revertir ese tipo de políticas ideológicas que al final nos han dicho de qué debemos trabajar, qué debemos comer, dónde debemos vivir, y tenemos que darle la oportunidad a la ciudadanía de vivir donde desee con las mejores infraestructuras. Ángel. Bueno, pues la pregunta ¿es reversible? Por supuesto que es reversible. A lo largo de la historia hemos visto procesos de ruralización. Cuando cayó el Imperio Romano, se produjo una ruralización de todos los territorios del Imperio Romano, con lo cual reversible es. ¿Es reversible per se, solo por sí mismo? Pues parece que no. Y yo creo que en aras a un mejor equilibrio territorial, las administraciones, la administración estatal, la administración autonómica y las administraciones locales deben luchar por revertirlo. ¿Cómo hacerlo? Con un plan integral. No puede ser con una medida, un plan de medidas fiscales, un plan de vivienda rural, un plan de incentivos empresariales, polígonos, bueno, una serie de medidas integrales. Hasta ahora, ninguna administración, ni la administración estatal ni la administración autonómica, ha abordado de forma integral el problema. Eso es lo que Soria ya ha venido a hacer a las Cortes y eso es lo que nosotros llevamos por bandera. Por otro lado, no solo es la dicotomía entre ciudades y mundo rural. Es que a lo mejor es la dicotomía entre Madrid, que se quiere convertir en una megaurbe como Londres o París, o el resto del territorio. Y eso es lo que no podemos consistir, un desequilibrio tan brutal en el territorio español. Es lo que la sociedad está demandando, que no haya una megaurbe que lo absorba todo, porque no nos equivoquemos, hoy por hoy Madrid es una gran aspiradora del talento de las dos Castillas y de Aragón. Y eso tenemos que acabar. Francisco. Bueno, yo creo que hay soluciones, ¿no? Yo creo que es un fenómeno global, como se ha explicado, en Europa ha ocurrido en toda Europa, en distintos territorios, pero no en todos los territorios se ha afrontado de la misma manera. Y aquí llevamos 30 años haciendo las mismas cosas y lo normal, cuando uno sigue haciendo las mismas cosas, es que el asunto vaya igual de mal que ha estado yendo. Hemos visto cosas buenas en los últimos 2 años. Nosotros hemos visto un balance migratorio positivo. La pandemia ha sido una oportunidad. Ha favorecido que venga más gente a Castilla y León de la que se va. Esto no ocurría desde hacía muchos años, decenas de años, que viniera más gente a la comunidad de la que se va. Hay que aprovechar esos movimientos, pero también hay que tomar decisiones que son difíciles y que no se toman por puro interés político, como es la ordenación de la planta municipal de esta comunidad. Tú no puedes prestar servicios, hacer políticas de apoyo a los municipios con una planta municipal con 3.000 municipios, con municipios de un tamaño muy, muy pequeño. Nosotros hicimos una apuesta seria pues, por reformar la ley de ordenación, por apostar por las mancomunidades, por apostar por una manera distinta de ordenar el territorio. Pero esto no es un invento nuestro, es un invento que ha ocurrido en toda Europa, en Finlandia, en territorios despoblados, en los cuales los municipios tienen un tamaño que permiten gestionar los servicios. Tú no puedes hacer políticas de empleo, por ejemplo, con ayudas municipales muy fragmentadas a pequeños municipios que no resuelven problemas. Pero eso es una decisión política valiente que necesita un cambio de actitud. Mientras tanto, bueno, seguiremos diciendo las mismas cosas de siempre, haremos las mismas cosas de siempre, las mismas mentiras de siempre, las mismas políticas de servicios de siempre y ocurrirá lo que está ocurriendo, que es, oiga, esto no está solucionando el problema, ¿no? O sea, la política de consultorios no está solucionando el problema. Hemos superado la fase de diagnóstico porque llevamos hablando mucho tiempo del problema de la despoblación. Hace una semana, recientemente, la Junta de Castilla y León aprobaba el Consejo de Dinamización Demográfica con el objetivo de diseñar y bueno, poner en marcha actuaciones. Pero deberíamos tener ya esa fase superada de diagnóstico para empezar a actuar ya. Sí que es cierto que se están llevando a cabo ya actuaciones, pero parece que esas actuaciones o no han surtido los efectos que se esperaban o, bueno, me imagino que también es un proceso muy lento. No sé cómo lo ven. Leticia. Bueno, si me permites, en primer lugar sí que diferir con lo que ha expresado el señor Igea respecto al municipalismo. Ya sabemos que las tesis de Ciudadanos son destruir los pequeños municipios. No creen en las diputaciones, en una comunidad autónoma como la de Castilla y León. Pues esto es muy lamentable porque nosotros defendemos justamente lo contrario. Defendemos una garantía de servicios en todo el territorio de la comunidad autónoma para que los ciudadanos de Castilla y León puedan elegir con esa garantía de servicios básicos dónde vivir de forma libre
libre. Y por eso mantenemos escuelas abiertas con 3 niños, mantenemos los consultorios rurales, que es la red más extensa de toda España. Nosotros creemos que sí se pueden mantener los servicios básicos en los municipios y esa es nuestra principal lucha y nuestro principal reto demográfico, que es mantener esa calidad de los servicios en el mundo rural para que la gente pueda elegir estar en el mundo rural, porque escuchábamos a algunas personas que decían hay más cosas en las ciudades, hay más servicios, hay más comercios, pero en el pueblo se está bien. Efectivamente, la calidad de vida del mundo rural en Castilla y León es una fortaleza y creo que debemos apoyarla, no decir vamos a ser más eficientes exclusivamente, no, debemos llegar con todos los servicios a los municipios. Y hablabas del Consejo de Dinamización Demográfica. El diagnóstico siempre es necesario, es verdad que ya tenemos todas las claves, pero este Consejo va más allá porque se trata de un órgano de asesoramiento para aplicar políticas concretas, específicas. Y además tiene un carácter muy plural, con una participación masiva de todos los organismos, de todas las entidades públicas, desde la Administración General del Estado, todas las consejerías van a tener representación, pero también la Federación Regional de Municipios, también las asociaciones, los sindicatos, las organizaciones empresariales, también expertos de reconocido prestigio, las asociaciones agrarias, con lo cual va a ser un órgano, además de reunión periódica, que va a estar trabajando directamente sobre los problemas específicos de la despoblación y del éxodo del mundo rural en Castilla y León. Miguel, deberían ponerse ya en marcha políticas efectivas, eficaces. Bueno, muchas de esas políticas ya se están poniendo en marcha. Evidentemente, y en eso convenimos con cualquiera de los que podemos hacer el análisis aquí, la situación es complicada. La situación es complicada en el momento que vemos que tenemos tanta población, o prácticamente tanta población, de 0 a 4 años que mayores de 84. Ojalá tuviésemos más mayores de 84, ojalá la vida se extendiese más todavía. Pero tenemos una pirámide poblacional que nos aboca a una crisis absoluta del sistema en el que vivimos. Y eso hay que enfrentarlo partiendo de la base de que, como bien decía Leticia, los españoles tienen que vivir allá donde deseen y el Estado, las administraciones, en este caso autonómicas, tienen que ser capaces de proveerles de los servicios para que tengan una vida digna y puedan vivir en el lugar donde quieran. Eso es esencial. Entonces, las políticas ya se están poniendo en marcha. Hablábamos del Consejo de Dinamización Demográfico, que ya se ha puesto en marcha esta semana. Ese Consejo tiene que poner en el centro de todas las políticas no solo la situación demográfica relacionada con el trabajo, relacionada con las infraestructuras, también tiene que poner una perspectiva de familia en todas las políticas públicas que se hagan. Tiene que poner una perspectiva que diga en qué nivel y a qué efecto tiene sobre las familias de nuestra tierra esas políticas que se lleven a cabo. Se están poniendo ya en marcha muchas políticas, se han mejorado los incentivos fiscales para familias, se ha mejorado el bono concilia, se han mejorado los incentivos directos a poder tener familias, pero tenemos que darle a nuestra tierra un futuro. Y ese futuro, en todo caso, pasa no por el sector servicios, no por el sector terciario, que evidentemente tiene un peso importantísimo y debe seguir teniéndolo, pero pasa por tener un sector industrial y un sector agropecuario fuerte. Y eso pasa por tener políticas que permitan a esos sectores desarrollarse, no por tener políticas que les ponen palos en las ruedas. Ángel, ¿este tipo de instrumentos sirven? ¿Aquí qué falla? Pues fallan muchas cosas. Desde luego el análisis y el tiempo del diagnóstico pasó hace mucho, porque este proceso empezó quizá a mediados de los 50 o mediados de los 60. Y la Junta de Castilla y León ya lleva 39 años de existencia y no ha abordado el problema cuando ahora mismo es el principal problema que los ciudadanos castellanoneses sienten como suyo, el problema de la despoblación. ¿Qué se ha hecho? Pues fíjate, hasta el periodo, yo creo que fue 2008-2020, no se hizo una agenda para la población, que se llamó así, que tenía cientos de medidas que no entraron en vigor porque de repente llegó la crisis. No fue una prioridad, no fue una prioridad. Ahora se crea un consejo que yo no sé si habéis tenido la oportunidad de leerlo, supongo que mis compañeros sí, un consejo que se va a reunir cada 6 meses. Y dice, una composición plural, que dices Leticia, bueno, plural, Soria ya allí no está, ni como plataforma ciudadana, ni como agrupación, y yo creo, ni la España vaciada en general. Y yo creo que tenemos algo que decir sobre la despoblación. Bueno, es un consejo, como tantos consejos asesores que se crean, para asesorar sobre políticas que se van a tomar en el Colegio de la Asunción o en los despachos de las consejerías, pero siempre sin contar con las poblaciones rurales afectadas. Y eso es grave, es grave. Y hay que contar con las poblaciones rurales afectadas. Vamos a hablar de despoblación que no solo afecta a los pequeños municipios, que como hemos dicho aquí, afecta también a las ciudades, a todas las ciudades de Castilla y León.
Francisco. Bueno, no solo hemos tenido oportunidad de leerlo, hemos tenido oportunidad de escribirlo, porque en realidad quien ha escrito eso somos nosotros. Se escribió durante nuestro periodo y en la consejería que estaba a mi cargo, cual conozco bien el Consejo de Dinamización Demográfica, conozco bien el pacto que se ha hecho con las universidades para elaborar una nueva estrategia, porque es verdad que se han hecho estrategias ya y se han hecho diseños de políticas fracasadas. Nosotros, la pasada legislatura, analizamos la Agenda para la Población 2010-2020, fue un completo fracaso y por eso hemos tenido que hacer otras cosas. Pero lo que no podemos es instalarnos en la mentira, ¿no? Porque aquí se dicen cosas en horario de máxima audiencia que son simplemente mentiras. Primero, se desconoce que pueblos y municipios no son la misma cosa. No es la misma cosa un pueblo que un municipio. En León lo saben bien, en muchos sitios lo saben bien. En el Partido Popular parece que no lo saben. No acaban de saber que pueblo y municipio no es la misma cosa. Municipio es prestador de servicios, es una organización administrativa. Los pueblos no van a desaparecer. Nadie plantea hacer desaparecer los pueblos. Todo lo contrario. Se plantea que funcionen cada vez mejor. Y luego se dicen cosas como nosotros apostamos por el mantenimiento de los consultorios. Mire, el 1 de julio se reunió a todos los alcaldes de la zona básica de Carrión, de los Condes. Y se les dijo que no iban a ir a los consultorios los médicos, que les iban a llevar en transporte público al centro de salud. Pero es que ha ocurrido lo mismo en Segovia. Es que está ocurriendo lo mismo en toda la comunidad. ¿Por qué? Porque aquí se viene y se dice una cosa. Y en campaña se dice otra cosa. Se dice que se va a hacer una ley para blindar una cosa que es imposible. Y sin embargo, cuando se baja la realidad es tenemos que prestar un servicio que es muy importante, darlo con calidad en un territorio muy extenso, con poca población y con los facultativos que tenemos. En vez de enfrentar los problemas con realismo, con racionalidad, con capacidad de atraer facultativos y no perderlos, lo que se promete a la gente es lo imposible. Y lo imposible no fija población. La mentira, la demagogia, no fija población. Tienen que saber los ciudadanos de esta comunidad que lo que está ocurriendo a día de hoy con sus consultorios, es que se están llamando a los alcaldes en secreto, sin que vaya nadie de la prensa, sin hacer notas, y se les está diciendo, oiga, os vamos a llevar en transporte público, que es una medida bastante razonable, la de acercar a los ciudadanos al centro de salud, que está mejor dotado, que tiene más capacidad de resolución, que tener a los pocos médicos que tenemos recorriendo cada consultorio de 20 personas a ver si hay alguien. Esa era la mentira que proponía el Partido Popular. La realidad de hoy, pregúntenla a los alcaldes de la zona de Carrión, pregúntensela a los alcaldes de Segovia y a los de tantas poblaciones a las que se está llevando a los ciudadanos a los centros de salud, medida muy racional, pero no lo que vosotros pretendíais. Por alusiones, quiere contestar a Francisco Igea. Bueno, más allá de la amargura que siempre va paseando por los platos, el señor Igea, que es recurrente y es la realidad. Ya la tenemos conocida. Pues igual, amargado, yo soy de Zamora, señor Igea. Estoy intentando que los ciudadanos conozcan la realidad. Claro. Amargura es vivir en una comunidad donde se miente sistemáticamente. Si me permite, porque yo también le he escuchado a usted sus demagogias con ardua paciencia, pero es verdad... No, demagogia no, dígame si es mentira. Si hablamos de los consultorios, pues hombre, hay que decirle a los ciudadanos la verdad, también se la podían explicar ustedes con el plan Aliste cuando yo soy una ciudadana zamorana, por lo tanto, es que se habla de demagogia casi precisamente en la cabeza o hablar de Zamora, porque es mi provincia, evidentemente, eso faltaría. Por lo tanto, yo creo que también no es momento de pasear demagogias, de pasear amarguras, creo que es el momento de trabajar de verdad por la despoblación. Y por cierto, sí, el Consejo de Dinamización se había iniciado en la consejería que presidía anteriormente el señor Igea, pero también es cierto que ha habido que remodelarlo de forma que el órgano se ha constituido de forma más plural, y también le contesto al señor Ceñas, sí es plural, están representadas las entidades locales, está la Federación Regional de Municipios y Provincias, todas las entidades locales. Pero se han asegurado tener el control, que el gobierno tenga el control, se han asegurado absolutamente. Participa todo el mundo, es un órgano abierto de asesoramiento continuo y de reunión. Por lo tanto, yo creo que la participación plural está garantizada en ese Consejo de Dinamización. Estaba hablando Francisco Igea de mantenimiento de servicios públicos y eso también lo escuchábamos en las declaraciones de la gente al principio del programa. Claro, hablaban de que necesitan que en los pueblos haya, pues eso, las carreteras, el médico. Claro, también me imagino que el empleo. Entonces esto no sé
si es como lo del huevo y la gallina. ¿Qué es antes? Hay que garantizar el empleo y entonces a raíz de garantizar el empleo se promueven unos servicios básicos, se garantizan unos servicios básicos. Primero hay que garantizar unos servicios básicos y entonces a raíz de ahí llega el empleo. No sé. Me gustaría hacer una reflexión. ¿Por qué se va la gente de los pueblos? ¿Por qué se va la gente? No la gente joven. ¿Por qué muchos pueblos que tienen 50 habitantes de repente se quedan con 20 o con 10? Gente que a lo mejor incluso está jubilada, que tiene sus recursos o que lleva algo de agricultura. Pues se va porque cuando llegan a una edad no tienen servicios a los que acudir. Porque cuando tú tienes 80 años y hasta ese momento has tenido un coche, has podido acercarte 10 kilómetros, 12 kilómetros al centro de salud más cercano, al supermercado o a los servicios que tú necesitas, llega un momento en que no puedes conducir y ya tus hijos no pueden venir a llevarte y a traerte. ¿Y qué pasa entonces? Oye papá o oye mamá, vente a Soria, vente a la ciudad, porque no podemos estar yendo. Y por eso se están vaciando los pueblos, porque en los pueblos se vive muy bien, mucha gente quiere venir en los pueblos, quiere vivir en los pueblos, y se les ha quitado el derecho a vivir en los pueblos con el recorte de servicios. Se pueden estudiar los servicios, los consultorios, si deben estar abiertos o no. No se puede hacer a la espalda de los ciudadanos, pero es que no se les puede negar, y eso estoy de acuerdo con Miguel, no se les puede negar a la gente el derecho a vivir donde quiere, y recortando los servicios se les está negando. Y eso es así. Miguel, esta es una comunidad, Castilla y León, pues extensa y diversa. ¿Tendrían que aplicarse las mismas soluciones a todos los territorios o habría que analizar qué soluciones particulares hay que aplicar en determinadas zonas, que valen en unas zonas y no en otras? Hombre, obviamente las diferencias orográficas, que son las primeras. Yo vengo de una zona del Bierzo que tiene unas particularidades orográficas muy específicas y además no solo eso, sino luego las particularidades. En eso tiene toda la razón el señor Igea. Tenemos un problema con los médicos, tenemos un problema con los enfermeros y es un problema que tenemos que tratar y que tenemos que atajar. Lo que pasa es que yo en eso tengo que disentir desde el punto de vista maximalista, al fin y al cabo. Yo creo que sí que se puede tener una política que vaya en favor de reabrir los consultorios y después, evidentemente, tendremos que ir adaptando la situación a la realidad e intentando proveer el mejor servicio posible. Que al final es la realidad. La que se ¿Cuántos consultorios hay en Castilla y León? A la que se enfrentó también usted. ¿Cuántos consultorios hay en Castilla y León? No conozco el número. No lo conoces, claro, se nota. Bueno, hombre, es la ventaja que tiene usted al ser médico y conocer evidentemente el sector sanitario. Porque claro, uno no puede proponer que permanezcan. Lo importante no es decir que todos los consultorios van a permanecer abiertos, esa no es la discusión. La discusión es, tenemos que tener políticas que planteen que todos los consultorios vayan a estar abiertos. Y a partir de ahí iremos adaptándonos a la realidad que se nos imponga. Que eso es lo lógico, porque al final, como bien dice el señor Ceña, tenemos que proveer los servicios necesarios para que todos los ciudadanos españoles vivan allá donde lo deseen dentro del territorio nacional. Y eso es esencial. Lo podemos decir de otras maneras, pero es esencial. Entonces, respecto a lo que comentábamos antes, si es antes el huevo o la gallina, no es antes ni el huevo ni la gallina. Hay situaciones, como la que comentaba Ángel, respecto a pueblos donde se pierden los habitantes debido a que ya no hay servicios y que los habitantes se tienen que ir a la ciudad porque tienen dependencias debido a la edad y tienen que ir a la ciudad, que es donde están los servicios, y hay situaciones donde se pierde la población debido a que no hay trabajo, no hay industria, nos la hemos cargado. Hemos derribado nuestras térmicas, lo estamos viendo cada día, hemos derribado nuestra soberanía energética, estamos poniendo palos en las ruedas en nuestra industria, ponemos palos en las ruedas a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos todos los días. Y esas políticas muchas veces vienen impuestas de Europa y usted lo sabe, además. Entonces, al final, tenemos que tener una política clara que lo que favorezca es, por un lado, favorecer el trabajo en nuestra tierra, las empresas, el asentamiento, después que la propia administración provea los servicios allá donde es más importante, de una manera específica, porque tienen esas consideraciones orográficas distintas, esas consideraciones además sociales también complicadas, y después tener unos servicios de máxima calidad en el resto del territorio. Estamos abordando ya los últimos minutos del programa y me gustaría que lanzaran pues, o una serie de propuestas o por dónde hay que empezar para abordar este gran problema de la despoblación. Francisco Igea. Bueno, yo lo que creo es que lo que es importante es no reincidir en los errores de siempre. Cuando uno lleva 30 años aplicando las mismas políticas con los mismos malos resultados, lo mejor es intentar cambiar esas políticas. Y lo que es urgente en esta comunidad, y yo creo que es urgente, de una urgencia vital, es sacar a la comunidad de este atolladero en el que lleva 30 años de malas políticas, en los cuales hay gente que propone lo imposible. Se ha dicho al principio, y yo creo que esto es lo más importante, la gente vive donde tiene futuro.
La gente va a vivir donde tiene trabajo, ¿eh? Y si no generamos empleo y actividad, malamente vamos a conseguir que se fije la población. Las políticas de natalidad son buenas, son importantes, pero con nuestra pirámide poblacional son inútiles, ¿eh? Nosotros tenemos que atraer gente, tiene que venir gente. Eso hemos conseguido, efecto de la pandemia, estos 2 últimos años, y eso es una buena cosa. Pero lo que no podemos seguir haciendo es las mismas cosas para que sigamos los mismos el mismo tiempo, porque eso está llevando a la comunidad a la desaparición, Y me gustaría precisar una cosa. Es importante prestar los mejores servicios posibles, y nadie tiene ninguna duda de eso, pero lo que se ofrece no son los mejores servicios posibles, porque lo que se está ofreciendo en realidad es lo que tenemos, que es una fuga de facultativos que no quieren hacer esa medicina, que no quieren hacer esa sanidad. Se está haciendo esto de manera demagógica, se está mintiendo. Yo no estoy amargado, ni mucho menos. Estoy mucho más feliz de lo que tú puedas pensar, Leticia. Muy feliz. Nos vamos a meter ahora muy feliz. Pero lo que se está diciendo a la gente, no, es que es importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque se está prometiendo una cosa que no es posible. Un señor que no sabe ni cuántos consultorios hay, está gobernando esta comunidad. Un señor que no sabe que hay 900 facultativos y 3.000 consultorios. Le tengo que cortar porque si no los demás compañeros no pueden intervenir. Ángel. Bueno, entre las carencias del mundo rural, la carencia de servicios, siempre hablamos de la carencia de servicios médicos, educativos, los principales, pero una carencia muy importante es que hoy, esta noche, muchos ciudadanos sorianos no van a poder ver este programa, porque este servicio televisivo de Castilla y León, que se supone que existe para integrarnos a todos en una comunidad, en muchos municipios sorianos del norte de la provincia no se ve. Allí ven la televisión de La Rioja. Bueno, pues vamos a hacer, ¿qué podemos hacer? Es evidente que no hay una medida estrella, pero un conjunto de medidas, y vamos a copiar de los que han abordado este problema en el norte de Europa, en el norte de Noruega, en el norte de Finlandia y de Suecia, se ha abordado este problema. También en el norte de Escocia y en las islas del norte de Escocia. ¿Cómo lo han abordado allí? Llevando servicios a los pueblos, pero con una política integral, una política fiscal, diferenciación fiscal, una política de vivienda rural, que no la hay. Es una política deslavazada absolutamente, una política de empleo. En la mayoría, en Soria es la tercera provincia con menos tasa de empleo después de Guipúzcoa y de Lérida. No tenemos problema de desempleo, lo que tenemos es un problema de falta de población activa. Las empresas no pueden crecer porque no hay trabajadores. Por supuesto, hay que abordar los problemas de los territorios de manera distinta porque los territorios tienen realidades distintas. Y entonces hay que hacer una política integral. Y yo pido aquí, hay 3 representantes de grupos parlamentarios y también al que falta se lo pido, vamos a hacer un pacto por la población en Castilla y León. Miguel, sí, y les pido brevedad, por favor, porque si no se nos va el tiempo. Intentaré ser lo más breve posible. Por un lado, como bien sabe, señor Igea, yo no gobierno esta comunidad. Ah, vaya, menos mal. No, por suerte o por desgracia. Creí que era un partido de gobierno, pero perdóneme. También tengo que decir que es una buena noticia para los ciudadanos. Por suerte para los ciudadanos de la comunidad, tampoco usted, que la gobernó y no cambió nada de todo lo que critica ahora. Pero bueno, al fin y al cabo, lo importante son las medidas que queremos tomar a favor de que esto se revierta. El señor Igea comenta que la pirámide poblacional ya es algo irreversible por vía de las políticas de natalidad. Mire, no. Las políticas de natalidad son importantes si no queremos seguir agravando el problema. Puede ser que no sean la solución inmediata, pero soluciones inmediatas, como bien sabe, no hay ninguna. Por lo tanto, son políticas que tenemos que enfrentar. Todas las políticas públicas deben tener perspectiva de familia. Deben saber los ciudadanos cómo va a afectar a las familias las políticas que se tomen. Tenemos que reindustrializar. Tenemos que tomar medidas concretas, como bien decíamos antes. Tenemos que tomar medidas como, por suerte, hemos ahora inaugurado el AVE a Burgos. Seguimos mejorando las infraestructuras, seguimos mejorando las subvenciones, seguimos mejorando las ayudas directas en natalidad. Tenemos que quitar todos esos palos en las ruedas para que la gente pueda desarrollar su labor profesional en nuestra tierra, para que la gente pueda mejorar. Y eso es lo que al final tenemos que hacer en España, en Castilla
y en León, para mejorar la vida de los castellanos y de los leoneses, mejorar las posibilidades de trabajo, como decía el señor Ceña, fijarnos en los modelos de éxito, del norte de Europa y también en los modelos de éxito de los países del este, donde, por ejemplo, en Polonia o en Hungría han logrado revertir las tasas de natalidad que tenían y ya vuelven a estar en tasas de repoblación positivas. Leticia. Bien, yo creo que sobre todo tenemos que actuar en los 3 pilares fundamentales en los que se está actuando y en los que lleva trabajando la Junta de Castilla y León y con el Partido Popular al frente en los últimos años, y todas ellas desde la transversalidad, porque todas las políticas, esto no es un fondo específico para un proyecto, no, tiene que ser desde la transversalidad en todas las consejerías, pero fundamentalmente en 3 pilares. El primero, y además simultáneos, no uno antes que otro, sino simultáneos, la garantía de los servicios públicos, como decía. En esta comunidad se ha hecho un esfuerzo enorme en mantener colegios abiertos, los consultorios y el transporte, que en este momento, como sabemos, atacado por el Gobierno de España, que quiere suprimir paradas de autobuses en toda Castilla y León, afectando a 200.000 vecinos, mientras que nosotros estamos con el transporte a la demanda o los bonos de transporte, que van a beneficiar a 2.000 rutas. Ahí se trabaja en la despoblación. Luego, en segundo lugar, en el ámbito económico y del empleo, sin duda, para que haya demografía tiene que haber dinero, tiene que haber empleo para que las familias se animen a tener hijos. Y por último, una fiscalidad importante, diferenciada en el mundo rural, que es una de nuestras banderas del Partido Popular, fiscalidad favorable en el mundo rural, se está haciendo. Hay que recordar que somos la segunda comunidad autónoma con el IRPF más favorable a los ciudadanos, apoyamos a las familias, ayudas específicas además a la natalidad, y además ya estamos en tramitación de una batería de bajadas impositivas que va a situarnos en la época de menor impuestos de la historia de Castilla y León. Todas esas medidas deben además ser también implementadas con una política del Gobierno nacional, sin duda, que echamos en falta en este momento. Lo que se acordó en la Conferencia de Presidentes del 2017, que era coordinar todas las políticas de despoblación desde el punto de vista de toda la nación de España, eso lo echamos en falta con el continuo ataque del Gobierno de España a esta comunidad, a Castilla y León, y que creemos que eso sería una forma también de ayudar a nuestra comunidad. Pues ahí quedan las propuestas. Muchísimas gracias. Me gustaría que el programa durara más, pero no puede ser. Hoy hemos intentado, en compañía de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, reflexionar sobre cómo hacerle frente a la despoblación, aportar algunas ideas y contribuir al debate. Seguiremos muy de cerca las decisiones que se tomen en el Parlamento Autonómico y las actuaciones, claro está, que se lleven a cabo. Hasta aquí nuestro programa. Adiós y gracias por acompañarnos.